pues ya la muerte de el INAI, hemos estado abordando esta semana, ayer con Crespo, diferentes ángulos, pero que en realidad, salvo los periodistas, mi querido Ernesto, y los que nos interesa la información, yo no veo tampoco así que la gente esté muy triste por lo que ocurrió. Malamente, es decir, porque ahora el gobierno federal es el que va a tener el control de la información en la Secretaría Anticorrupción. El INAI, por lo que tanto se luchó, y otros órganos autónomos de IFETEL, Telecomunicaciones, en la Comisión Reguladora de Energía, todos esos órganos de contrapeso, pues simple y sencillamente ya no están, o ya no van a estar. Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buen día. Buen día al auditorio. Pues sí, efectivamente. Mira, esto que pasó ayer, que fue pues muy triste, además muy desasiado. No sé si viste la sesión un rato un debate, pues como siempre ya sabes, quien sube a querer argumentos es apabullado por los 360 de las mayorías de Morena, Verde y PT, pues a gritos y ya sabes, ¿no? Y la verdad es que no se discutieron argumentos. O sea, es increíble, Luis Alberto, porque se está tomando una decisión de Estado que va a modificar, incluso coincidiendo con ella, pues uno esperaría que hubiera debates, ¿no?, de quienes van a votar a favor, argumentos que nos explicaran por qué, pura ideología, puro rollo. Hoy publicamos en El Sabueso algunas de las mentiras que se dijeron en tribuna, y son un montón, empezando por esta mentira de que se van a ahorrar 15,000 millones de pesos y que, o sea, fíjate lo que dijeron, que 32,000 millones de pesos se iban a ir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se iban a ahorrar además 15,000 millones. Todo eso no es cierto, Luis. Cuando uno se pone a ver a detalle, no es cierto que se vayan a ahorrar nada, porque al final la estructura burocrática la van a pasar a las secretarías. Seguramente el edificio del INAI, que está ahí en Insurgente Sur, que creo que tú lo conociste todavía, ese pues seguramente ahora pasará a formar parte del patrimonio de la Secretaría Anticorrupción, a ver qué bodrio ponen ahí. Pero lo más importante es lo que tú dices. ¿Quién va a ser el custodio de la información pública? Es decir, cuando uno pide, como ciudadano o periodista, pide una información, es porque no la encontró, y información que debería ser pública. Entonces, primero, hay una obligación en el artículo 6 de que toda aquella información que tenga que ver con contratos, con gasto público y demás, sea pública y transparente. Eso no lo cumplen, entonces uno tiene que ir a pedir esa información. Y cuando vas a hacer esa solicitud de información, te la niegan. Y ante esa negativa, uno lo que hacía era ir al INAI a poner un litigio para pedir que te hicieran pública esa información, y después de algunos meses te daban la razón y te la daban. Eso ya no va a ser tan fácil, ahora va a ser un esquema burocrático. Vamos a depender de la voluntad política de una persona que a mí me han hablado muy bien de ella. Yo no la conozco en persona, ni tampoco tengo razones ni para desconfiar, pero tampoco para confiar en ella, que es Raquel Buenrostro, que al final de cuentas es una militante de Morena. Entonces vamos a depender de su voluntad política para que nos den la información. Me parece que ahí es muy grave y que además se legisló sobre las rodillas. Y además, Luis Alberto, sí es un poco triste que el miedo a Trump sí mueva a los legisladores, que el miedo a la renegociación del TEMEC sí los mueva, como para hacer entre comillas, salvar a la COFESE y a la IFETEL, para que puedan seguir estando México en el Tratado de Libre Comercio, pero que no haya habido sensatez, responsabilidad ni sensibilidad en estos temas, sobre todo en el caso de Coneval, de evaluación de la política social, y del INAI, Coneval, que me parece que eran dos instituciones que sí funcionaban, que sí pueden acreditar bienes públicos y que se las echan de un plumazo para mandarlas quién sabe a dónde. Híjola, y ahora pues el gobierno va a decidir a quién le da la información. ¿Recuerda usted? Bueno, a lo mejor no lo van a recordar, tú y yo sí, Ernesto, el Toalla Gate, que hace 24 años las famosas cabañas que estaba construyendo en Los Pinos Vicente Fox, las toallas que había comprado de 400,000 pesos y todo lo oneroso que fue
en Los Pinos, cómo estaban viviendo los panistas. Eso fue gracias a la ley de acceso, Ernesto, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, fue gracias a la ley de acceso. Y todo, a ver, aquí nosotros nos dimos un tiro con los gobiernos priistas de 2005, 2004, para que publicaran en Sonora. No la querían publicar aquí, Ernesto. Es decir, se retrasó. Y el debate era que si el órgano electoral queríamos hacer un TETI, Tribunal Estatal de Transparencia Informativa, porque el Tribunal Electoral no trabajaba. Y le asistía la razón a Óscar López Bukovich, a Carlos Tapia en ese momento, saludos. 20 años después, todo eso desapareció. El Grupo Oaxaca, Ernesto Villanueva, que a ver, lo quiero contactar para que me diga qué opina de la muerte de sus hijos. Claro, porque claro. Esto sí es un retroceso, Ernesto. Al siglo pasado. Al siglo pasado. Pues mira, en teoría, el artículo 6º seguirá consagrando el derecho a la información. Sí, pero Pero pues no nos hagamos, Luis Alberto. O sea, pues gobierno. ¿Neta podemos confiar en el gobierno de Morena para que nos vaya a dar la información cuando litiguemos algo? En ningún gobierno. Te voy a decir qué es lo que va a seguir a continuación. Cuando ya no exista el INAI, vas a empezar a ver las páginas del gobierno federal cada vez más propagandistas y menos útiles para el ciudadano. ¿A qué me refiero? Vas a empezar a ver ahí las actividades públicas de los funcionarios y eso, pero cuando uno se quiere meter, digo, tú eres reportero también y lo sabes, cuando uno se quiere ir a información útil, por ejemplo, ahí bien, siempre en todas las páginas de cualquier institución de gobierno, estatal o federal, viene obligaciones de transparencia y entonces uno tiene que ir aprendiendo a navegar, buscar presupuestos, organigramas, saber si qué funcionario es el que dirige tal dirección, cuánto ganan. Toda esa información, estoy seguro, que va a empezar a ser cada vez más pobre. Y entonces uno, cuando quiera saber, oye, quiero conocer los contratos de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Hermosillo o del Gobierno de Sonora, y no esté, cuando vayas a litigar, ¿tú crees que te lo van a dar? Hombre. Nomás porque les caíste bien. O te van a dar lo que quieren. No. Entonces eso es un problema. Y un grave problema es que a partir de enero los estados van a tener, creo que quedaron 90 días para adaptar sus leyes y desaparecer a los institutos locales. O sea, mira, yo reconozco que el INAI puede tener muchos pecados, que si el comisionado que iba a Tables, que si la comisionada que salió de ahí se fue de diputada del PRI, excesos de salarios. La gran pregunta es, ¿eso se va a corregir desapareciendo todo? Me parece que la respuesta es no. Pero bueno, para ellos la respuesta fue sí, y ayer ya se los echaron, mi querido Luis Alberto. ¿Y qué queda entonces, mi querido Ernesto? Te digo yo la reflexión. Gente mira, tú ubicas muy bien a Javier Corral, cómo se llenaba la boca con el tema de la transparencia, ¿te acuerdas? Pues si la pelea, que por lo menos dé la batalla en solitario dentro de su grupo parlamentario. Oigan, esto que estamos haciendo es una jalada. Corral creo que fue miembro del Grupo Oaxaca. Yo lo ando buscando para que me cuente cómo era. Exacto, el Grupo Oaxaca, todos. Él debería, Malú Micher. Pues de ahí salió la Medi, ¿no te acuerdas que salió la Medi también junto con Raúl Trejo del Arbe? A ver, es que todos esos son fuentes que consultamos, Ernesto. Es decir, venimos casi de la misma generación. Bueno, te empezaste antes, obvio, los 90. Pero a ver, somos de los hijos de la transición, pues, vaya. Y sabemos, entendemos, peleamos estos temas a muerte y mira en qué momento nos encontramos. Conclusión, ¿qué queda por hacer? A eso me refiero, ¿no? Me entiendo que va al Senado. ¿Qué queda por hacer como periodistas y porque en esto, Ernesto, desde tu punto de vista? Lamentablemente todos estos organismos autónomos, como la Corte, se dieron cuenta muy tarde de que debían de haber sido mucho más empáticos con la ciudadanía, granjearse simpatías y como tú bien decías al principio, salvo nosotros, artículo 19, por ahí obviamente los diputados de oposición, pues nadie la está haciendo de tos y eso es muy triste. O sea, la ciudad, es como cuando asesinan a uno de nuestros colegas, pues salimos nosotros a marchar y la gente, es bien triste ver que la sociedad es apática, que se queda como si no le estuvieran haciendo nada. De verdad, yo no sé si de plano sí es cierto eso de que todo el pueblo está a favor de esto, pero sí es muy triste ver que no haya ciudadanos levantando la voz, porque sí les van a escamotear muy gacho el derecho a la información. Y pues sí, lamentablemente no hay nada. Pues ¿qué queda? Pues seguir escribiendo, comentarlo en los programas donde todavía se puede ejercer la libertad de expresión como el tuyo. Que ojo, vamos a ver cómo se retrocede. Ya se retrocedió un tramo en ese aspecto en el sexenio anterior,
Esperemos que en este no haya retrocesos, pero de verdad a mí me preocupa que todo esto va encaminado a imponer una especie de pensamiento único, donde al rato va a ser muy difícil poder incluso comentar de manera libre, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, y criticar de manera libre las acciones de un régimen. Eso es lo que a mí en el fondo más me preocupa. Pues ahora sí que no les des ideas, como siempre decimos aquí, en ironía. Perdona. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Ernesto. Gran abrazo, Luis Alberto. Sigamos debatiendo. Fuerte abrazo, amigo. Exacto. Ahí estamos. Un abrazo. Sí, es que esos son los tiempos, desgraciadamente, y lo digo porque son los temas, yo los peleé, a mí nadie. Soy hijo de la transición y empecé a reportear en el 2000. Tengo 24 años de reportero. El próximo año 25, todo eso peleé a muerte en el periódico. Batallas que nos costaron mucho trabajo. Aquí en Sonora, no tiene idea. Por la transparencia, todo lo que documentamos. No, hombre, no tiene idea. Y llegar a este momento de la historia en donde todas esas instituciones se cayeron, se fueron. Y no hemos dimensionado los costos. Recuerdo los debates aquí en la Ciudad de México, porque después allá ya como investigaciones especiales de Reforma, en otros medios, con Corresponsal Nacional, en muchos foros analizando cómo era la transparencia en Europa, cómo eran los países que nos llevaban, cómo debía ser, porque se probó y después a mejorarse. Y aquí debates interminables con Óscar López Vukovich. Recuerdo que era, y le asistió la razón 20 años después, reitero, a Óscar López Vukovich, saludos, y a Carlos Tapia Tezarán, que decían: el Tribunal Estatal Electoral de Sonora no hace nada en 9 meses más que en elecciones. Y sí es cierto, ¿qué hacen los magistrados, aparte de que nomás cuando hay casos de elecciones? Y les pagamos mucho dinero, los del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, y eso tampoco se va a saber ya. Decían, hay que hacer TETI, Tribunal Estatal de Transparencia Informativa. No, los puritanos, que tiene que ser un órgano independiente. Pues sí, fue independiente. ¿Para qué sirvió? Para nada. El sexenio pasado, ni los periodistas que se callen en Sonora no tienen derecho, la verdad, a decir que, por favor, ellos lo corrompieron, ellos dejaron a perder toda la transparencia del sexenio pasado, manipularon todo, todo es todo. En este, igual de Morena, la copia del PRI, sí, el Tribunal Estatal de Transparencia Informativa, para nada. En eso nos estamos convirtiendo. Banana Republic. Ah, no, esa es una marca de una ropa.